Eran los últimos minutos del encuentro. México estaba encima de una selección de Arabia Saudita, que durante más de 80 minutos fue inoperante en la media cancha y en el ataque. Los del Medio Oriente le habían jugado a la defensa, pues estaban casi perdidos. Sin embargo, muchos minutos previos, llegó un bombazo en tiro libre por parte de Luis Chávez, que con su pierna zurda daba evidencia alguna de que estaba en el podio de los pocos jugadores con nivel de mundial, y que había sido un acierto haberlo llevado a esta justa. Un tipo con calidad, a diferencia de otros recomendados y vacas sagradas, que solo estaban de adorno en una triste selección que había sido marcada por años gracias a la corrupción. México parecía que haría el milagro, estaban encima, y en Chapultepec 18 imploraban ese milagro para restregárselo en la cara a quienes estos les decían malinchistas con el pretexto de justificar su robadera de ilusiones como cada 4 años. Sin embargo, esa endeble Arabia Saudita demostró que a pesar de la derrota había que morir con la cara al sol y no dejar que otro equipo pasara sobre de ellos para calificarse. En una jugada donde 2 jugadores árabes triangulaban frente a 4 defensas mexicanos que, estupefactos, solo vieron pasar una linda pared por la derecha del área grande que terminó en los pies del 10 Aldo Azari, el más talentoso del equipo, para quedar frente a la meta del socio de la selección mexicana y vacunarlo de manera magistral. En ese momento, el lamento se escuchó por todo México. En Chapultepec 18 arrojaron todo lo que había en el escritorio a la pared, pues se estaba capitalizando lo que por años se viene denunciando en este canal. Ese gol árabe puso en evidencia la displicencia de ciertos jugadores mexicanos, que simplemente dejaron de correr, quienes creían que ya habían logrado una épica. Se acordaron que solo representaban algunos intereses y que el haber jugado más de 90 minutos a tope, supuestamente con eso ya se robarían el corazón de los aficionados. Sin embargo, enfrente estaban jugando contra un equipo que fue más que corazón en esta justa y que tuvo en su guardameta a un tipo enorme en calidad en reacción, reflejos y velocidad, dando evidencia también de que no nada más se necesita una cámara para poder agrandar carreras como en México. Arabia dejaba fuera a México en una ronda de grupos, luego de 7 mundiales consecutivos donde el Tri era frecuente invitado a los octavos de final. Los comentócratas de Chapultepec 18 y otras televisoras amigas no lo podían creer. Algunos lloraban asquerosamente, haciendo alusión a un montaje o a un teatro muy desabrido. Por otro lado, el Perro Bermúdez lanzaba su clásica frase luego de cantar el gol de manera desabrida y lamentable, con lo poco que le quedaba de voz. Replicaba esa frase que siempre dice cuando a la selección de su empresa le va mal, que dice lo siguiente: el gol lo lamentamos todos los de Televisa y asociados, mientras en el estadio el fervor wannabe lloraba. En México, un grueso de aficionados celebraban con mucha vehemencia el fracaso. Abogaban a tocar fondo para esperar muy pronto una limpia. Pues bien dice el dicho, para cambiar todo de tajo se necesita sufrir. Tras el gol, otros ex empleados de esa televisora soltaban las lágrimas de cocodrilo, solo para buscar algunos likes y vistas. Mientras los minutos finales avanzaban, el Perro seguía lamentándose. Decía, se acabó el sueño. Mientras las tomas en imágenes eran de unos jugadores agrandados, derrotados, minúsculos, y lamentándose también, sin poder creer lo que vivían. Las vacas sagradas ya no sabían qué decir, y la molestia de otros futbolistas mexicanos, quienes se habían rifado el físico y el alma en ese juego, simplemente despotricaban contra sus compañeros. México estaba eliminado en fase de grupos. No pasaba esto desde Argentina 78. Hoy, luego de 42 años, la historia se repite, con un equipo destinado al fracaso, con un técnico que hostigaron mucho tiempo y que de paso le hicieron una mala jugada al hacer un desfile generalizado, diciendo que ya se iba luego de la participación del tricolor. México terminaba destrozado, pero con el merecimiento de coronar la corrupción que durante tanto tiempo lleva arraigados en las entrañas del fútbol mexicano. Pero pregunto, ¿quiénes son los responsables? ¿Cómo empezó toda esta debacle? ¿Realmente el Tata es el responsable?
¿Qué discurso sacará Chapultepec 18, sus comentócratas y sus súbditos de las redes sociales? Mucho ojo con este video que revela lo que por años ha sido esta empresa privada, dijera Naima Choura, a la que hoy le lloran la pérdida de credibilidad de la gente, de la afición, esa que siempre la han visto como consumidora de un producto altamente putrefacto y lleno de basura que muere lentamente. Es por eso que hoy te presento el infame pacto de corrupción que destruyó a la selección mexicana. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. La selección mexicana siempre fue una mentira, una historia de Cenicienta que contaban cada 4 años con el pretexto de que el supuesto equipo de todos era el disque gigante del área, el líder futbolístico de Norteamérica, un equipo que tenía la calidad para llegar lejos en un mundial. Todos se lo creyeron durante muchos años, justo cuando la gran ramera de la comunicación había retomado el control de su negocio. Ese que el Tigre había cuidado desde que se le ocurrió la flamante idea de construir el Estadio Azteca. Desde 1993, esta empresa empezó a vender en demasía las ilusiones que tenían mareado al aficionado, con ese falso y simplón discurso nacionalista a tal grado que convirtieron esas pasiones en un fervor nacional, donde todos al unísono apoyaban este producto tan lucrativo que a esta fecha luce totalmente degradado. Desde esos entonces y hasta el punto donde la corrupción se adueñó por completo del fútbol, podemos decir que este deporte en México solo es de unos cuantos. Una cúpula muy bien posicionada en estos menesteres del engaño, haciendo creer que su equipo es un lábaro patrio. Lo increíble es que cada 4 años los aficionados mexicanos y paisanos que año con año abarrotan los estadios para tener ese sentido de pertenencia de su país le dieron mucha vida a esta empresa. Y sobre todo, los millones que la televisora y los dueños del fútbol necesitaban. Todo siempre ha sido un engaño, aunque no les guste, pero en la negación de esos aficionados fervientes estaba el negocio. Decían los dueños, ¿cómo puede desaparecer la pasión por nuestra selección si cada 4 años ese ciclo se repite? Los dueños, la televisión, por mucho tiempo se confiaron. Empezaron a degradar el fútbol mexicano. Personajes impresentables de ese pequeño grupo de empresarios empezaron a meterle mano. Destrozaron las reglas que le daban la competitividad a una liga que poco a poco se ha ido perdiendo fanáticos. La gente ya casi no va a los estadios y por ende, estos ya no se llenan, pues solo quedan algunos vestigios de pasión entre quienes se han alejado de la tribuna. En tiempos de pandemia no quisieron perderle al negocio, se blindaron, trajeron reglas que beneficiaban la creación de la nueva Europa de las Américas, para jugadores sudamericanos de poca monta que los medios se encargaban de endiosar y hacerle creer a esa afición que ellos eran la solución para sus equipos. Las canteras seguían podridas en corrupción. El talento mexicano, al paso de los años, poco a poco se quedaba arrumbado en un rincón. Y solo aquellos que ocupaban el amiguismo y el compadrazgo como la llave del éxito eran los que tenían todo en bandeja de plata. La mayoría debutaban y se empezaban a crear ídolos de barro. Algunos familiares de exfutbolistas, otros caritas que lograban vender delante de la cámara. La selección era solo el desfile de algunas vedettes que en sus equipos eran promocionados desde un micrófono, con comentarios etéreos solo para ganar audiencias ignorantes de la precaria situación. Poco a poco se creaban falsas ilusiones. Los comentócratas preponderaban el show. En sus mesas de análisis se peleaban de manera sintética. Exponían temas de revista, menos de fútbol. Había que mantener a las audiencias hipnotizadas por la ignorancia, las falacias, la mentira. Un show que se reciclaba año tras año, donde el objetivo era enmascarar el fracaso. Pero pregunto, ¿a quién quieren engañar? Luego, en el último proceso mundialista, se sabía que de nueva cuenta la alianza Zoom Selección extendería sus lazos de negocio. Zoom,
una empresa que era la dueña absoluta de la agenda de este producto en Estados Unidos, que desde el 2003 es cliente de esta y que tras ya casi 20 años la derrama económica que ha dejado ha sido exponencial a este intermediario que hace metástasis cada año que pasa. Pero pregunto, ¿y el fútbol? Bah, ¿qué importa? El chiste es agrandar la cartera. Al cabo, la selección es un negocio privado al cual por un mandato inventado los aficionados deben venerar como si fuera su bandera nacional. A principios de este 2022, John de Luisa salió muy contento a anunciar que el contrato con Zoom se extendería hasta el 2028 y la cuota de partidos amistosos de muy mala calidad se multiplicaría de 5 a quién sabe cuántos por año. El chiste es llevar a México a todos los rincones donde el paisa pueda estar para que éste se sienta por un día más mexicano. Pero, ¿por qué se degradó el fútbol mexicano? Si te dijera que este mal crónico tiene que ver con un tema de corrupción muy grande con el FIFA Gate y dos personajes que vendieron el fútbol a costa de no revelar sus malos manejos y su complicidad con la televisora, ¿me creerías? Ojo al siguiente tema, ya que es la punta del iceberg, pero que muchos, hasta nuestros días, han hecho involucionar a la propia liga y ha propiciado que los dueños solo vean por los intereses monetarios. Algo similar al tan famoso caso Odebrecht, donde en todo el mundo hizo eco. Sin embargo, en México nunca hubo implicados, sentenciados, ni mucho menos señalados. El FIFA Gate es uno de los mayores escándalos en corrupción que se han dado en el mundo entero. Al grado que el senador de los Estados Unidos, Richard Blumenthal, dijo lo siguiente: comparar a la FIFA con la mafia es casi un insulto a la mafia, ya que la corrupción de esta organización nunca ha sido tan descarada, obvia y arrogante como la que hemos conocido ahora en el ente que rige al fútbol mundial. Este caso se desprendió luego de que se comprobara que la asignación de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron dados gracias a sobornos muy jugosos. Todo inició gracias a una investigación de los fiscales de Nueva York, quienes le sacaron toda la información al extinto Santa Claus Chuck Blazer, quien fuera miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Su confesión ante las autoridades estadounidenses fue clave para la caída del entonces presidente Joseph Blatter. La primera investigación fue iniciada por una fiscalía de Nueva York por el supuesto pago de sobornos por más de $100 millones a dirigentes de la FIFA, a cambio de que ciertas firmas recibieran los derechos de transmisión, publicidad y un auspicio de torneos futbolísticos en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, aunque se presume que hay actos de corrupción desde hace más de 24 años. La segunda investigación judicial es dirigida por el Ministerio Público de Suiza, la cual inició en noviembre del 2015, a petición de la propia FIFA por sospechas de gestión desleal en la compra de votos y lavado de dinero en relación con la elección de las sedes de las Copas del Mundo 2018 y 2022 en Qatar. Y a pesar del conflicto, no habría rendición de cuentas en las votaciones. Según la formulación de cargos, entre 1991 y el presente, los acusados abusaron de sus puestos de confianza para el beneficio personal. Con frecuencia, a través de una alianza con ejecutivos de marketing que excluyeron a sus competidores y mantuvieron contratos altamente lucrativos para ellos mismos mediante el pago sistemático de sobornos. En conjunto, a los directivos imputados se les acusa de conspiración para solicitar y recibir más de 150 millones de verdes en sobornos, a cambio de su respaldo oficial a los ejecutivos de marketing deportivo, que acordaron hacer los pagos ilegales. Corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada es la descripción que hizo en rueda de prensa el fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, para referirse a este caso. Lynch detalló ejemplos de las irregularidades descubiertas por el Departamento de Justicia, que se reparten como número 1, pago y recepción de sobornos a cambio de los derechos comerciales de partidos de las eliminatorias de la CONCACAF para la clasificación de la Copa del Mundo, la Copa Oro, la Liga de Campeones de la CONCACAF, la Copa América en la CONMEBOL, la Copa Libertadores y la Copa de Brasil organizada por la Federación Nacional de Fútbol de Brasil. El
proceso de elección de Sudáfrica como sede del Mundial del 2010. Según dijo Lynch, los implicados corrompieron el proceso a través de sobornos para influir en la decisión del país anfitrión, el proceso de elección del actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter, en 2011, acuerdos relativos al patrocinio de la selección brasileña por una compañía de deportes estadounidense. Loretta Lynch indicó que los investigadores descubrieron 110 millones de verdes en sobornos relacionados con la planificación de la Copa América Centenario en Estados Unidos, organizada para conmemorar el centenario del torneo y que se realizaba en aquel país. En resumen, estos individuos, dijo, y organizaciones incurrieron en sobornos para decidir quién televisaría los partidos, dónde tendrían lugar y quién controlaría la organización que supervisa el fútbol a nivel mundial. Eso denunció Lynch, que hasta hace algunos meses era la fiscal general del Distrito Este de Nueva York y por ende encargado de la investigación. A raíz de este caso, hubo más de 20 funcionarios de la CONCACAF y de la CONMEBOL arrestados, tanto presidentes de las distintas federaciones latinoamericanas como algunos miembros del comité de la FIFA, además de ejecutivos de empresas de marketing, y también José Aguila, el empresario brasileño dueño de Traffic Group, una organizadora de eventos deportivos en Brasil. Lo más grotesco del asunto es que en la lista de personas investigadas y procesadas no apareció el apellido de ningún funcionario mexicano. ¿Casualidad? La verdad no. Quizá esto explique por qué ahora el fútbol de Estados Unidos está absorbiendo al mexicano y por qué hay un freno para producir jugadores mexicanos de calidad. Por eso, ponga usted mucha, pero mucha atención. Sunil Gulati se ha mantenido como un personaje de bajo perfil, pero hay cosas bastante turbias con él. Por ejemplo, fue muy amigo del difunto Chuck Blazer durante la gestión en CONCACAF y lo tenía bien protegido para que pudiera orquestar diversos casos de corrupción, como la compra de derechos de transmisión de los mundiales de la FIFA en territorio trinitario y el mercado negro de la reventa de boletos de las Copas Mundiales de la FIFA, donde Jack Warner y Chuck Blazer obtenían millones de dólares de manera ilícita bajo el amparo de Sunil Gulati y Don Garber. En el año 2000, Telemundo, Fox compraron los derechos de los mundiales de 2010 y 2014, pero la influencia de ambos personajes y del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, fue factor para que esa venta se cancelara y beneficiara a ESPN Univision, que son socios comerciales de la MLS y de su empresa hermana Zoom, la cual es la que organiza los eventos moleros, como bien le dicen, donde juega la selección mexicana de Televisa. ¿Alguna duda? Univision es Televisa, ¿no? Digo, para quienes dicen y se niegan a creer que este mote no le queda a la podredumbre que cada 4 años venden. Pero el tema que viene a continuación da en el clavo de este entramado de basura que sigue reinando, al menos en México. El 25 de mayo del 2015, Justino Compeán anunció intempestivamente su renuncia a la presidencia de la Femex Food. Esto llamaba mucho la atención, especialmente porque Justino Compeán debía estar en Zúrich, Suiza. Sin embargo, el 26 de mayo comenzaban las reuniones de la FIFA, pero el 15 de mayo Justino había recibido una llamada personal. Era el momento de dejar el cargo y terminar de sacudir cualquier polvo que pudiera mancharle los zapatos en el futuro y arrojarlo debajo de la alfombra para luego llevarse la alfombra. Coincidencia, tal vez, con el hecho de que el 20 de mayo un tribunal neoyorquino avalaba un procedimiento judicial contra una decena de hombres vinculados a CONCACAF y CONMEBOL. Pregunto, ¿por qué renunció a la federación justo antes de que se revelara el caso FIFA Gate? Era la pregunta. La respuesta fue motivos personales. ¿Por qué no viajó a Zúrich? Motivos personales. Letanía que la televisión le dio para que lavara su asqueroso nombre. La recomendación para que no viajara a ese paraíso de tentaciones y privilegios del Congreso de FIFA llegó de un escritorio en los Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que llegó a un acuerdo con Sunil Gulati. Este personaje se encargaría de desaparecer todas las evidencias que pudieran embarrar a un funcionario mexicano, a cambio de la sumisión total de la Femex Food al fútbol estadounidense. El pacto fue sutil y contundentemente dijo lo siguiente, y lo digo así tal cual:
no participarían más en la Copa América, en la Libertadores ni en la Sudamericana, y se daría excesiva prioridad a Estados Unidos, a su liga, para hacerla crecer en mediano a corto plazo, con la certeza de que cada que fueran a jugar las selecciones o en su caso los clubes, la derrama económica estaría garantizada. Ojo, esto obedece significativamente al engaño de los paisas, situación que la televisión se encargaría de esparcir como una historia de Cenicienta. Así, mientras se sacaban pretextos de la manga para alejarse desesperadamente de la Copa Libertadores y la Copa América, el fútbol mexicano aceptaría sumisamente todos los torneos, a nivel de selecciones y clubes, bajo sus nuevos capataces. Hasta obedeció en jugar una hipotética copa entre las dos naciones, la cual hoy es real y se llama Leagues Cup. En ese mes de mayo, el fútbol mexicano dejaba en claro que se sometería absolutamente a las exigencias deportivas de CONCACAF y de la U Soccer, y no volvería a dejarse seducir por la CONMEBOL, ni mucho menos pensar en un proceso de evolución, como hace muchos años se había pensado, justo en aquella época de Emilio Maurer. No obstante, y regresando al presente, tras la eliminación de la selección mexicana en Qatar, Rafa Ramos dijo en vivo para ESPN Estados Unidos lo siguiente: ¿saben por qué México ya no está en la Libertadores y por qué no está en Copa América? ¿Y por qué solo se va a llevar a cabo la Copa Panamericana en 2024? Bueno, muy puntualmente, porque lo que hizo Sunil Gulati, la U Soccer, Zoom y todos ellos es: vamos a ocultar todos los papeles en los cuales ustedes están involucrados en el FIFA Gate, pero a cambio de que ningún mexicano aparezca en el FIFA Gate, nosotros empezamos a regir el fútbol mexicano. Primer paso, abandonas CONMEBOL de todo a todo. Y el primer paso lo dio Decio de María con la mentira más trivial y jamás inventada posible que dice: es que los calendarios nos estorban. Más adelante continuó: México mandaba lo mejor a la Copa América y dejaba lo peorcito en la Copa de Oro. Entonces hoy el fútbol mexicano es esclavo, es rehén de la Federación de los Estados Unidos, de Zoom, de la MLS y de todo lo que se les pegue la gana. Se tiene que dejar en claro que es por proteger la corrupción del fútbol mexicano y no por un desarrollo. La intervención de Rafa Ramos terminó salpicando al hijo de Guillermo Cañedo. Esto fue cuando le preguntaron si tenía pruebas de lo que estaba diciendo sin dejarle hablar, y simplemente la conductora le cambió el tema. Luego del fiasco en Qatar, la selección mexicana de Televisa simplemente se retiró del recinto. Luis Chávez, con un gesto agridulce, se llevó el MVP del partido y curiosamente el socio de la selección, el que tiene un conflicto de intereses con el Tri, así como John de Luisa, Guillermo Ochoa, salió a decir algo que le lavaría las manos, la cara con jabón del motel, donde dijo que había que jugar la Copa Asiática Africana, pero ya no en Estados Unidos. Ochoa sabe muy bien que su negocio se cayó a pedazos. Sus declaraciones fueron como un empresario que pierde dinero si la selección no gana, sabiendo que el que paga, manda. Este tenía toda la vía libre para hablar de ello. Sin embargo, los responsables están desde tiempos inmemoriales gobernando el fútbol, fieles solo a sus intereses económicos, los cuales para muchos parecen no tener fin, pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si se abriera una investigación directa sobre este negocio de privados? Justo tras la derrota, una senadora afín al gobierno en turno propuso una comparecencia con la Comisión de Juventud y Deporte por parte del Delfín de Azcárraga y del bicharraco y gerente Mikel Arriola, quien fue endiosado por algunos comentócratas cuando hace poco dijo que el descenso no volvería y que la fusión entre la Liga MX y la MLS sería ya una realidad. Los paleros de la selección están en contra que se investigue, pero pregunto, ¿se puede hacer? Claro, las empresas que laboran dentro del país se deben someter a las reglas fiscales por mucho que sean entes privados. No nos olvidemos que en su momento la selección recibió dinero del erario en tiempos del presidente Copetón, el cual nunca se pidió una revisión y tampoco una auditoría de esos dineros que salieron de las arcas públicas. Por ahora, la basura ha salido, y esto se agrandará aún más debido a la conferencia del presidente en turno que está pendiente y está reprogramada para el primer semestre del 2023,
donde se tocarán temas de corrupción, lavado de dinero, manejo de efectivo de dudosa procedencia, el tema de derechos de televisión y sobre todo la nula producción de futbolistas nacionales, esos mismos que son bloqueados por ser pobres a pesar de ser talentosos. Y aquí es el momento donde volvemos a preguntar: en un país de 130 millones de mexicanos, ¿no es posible encontrar 26 jugadores mexicanos talentosos? Hoy, esos comentócratas que aplaudían la corrupción del fútbol o se hacían de la vista gorda tratan de retomar la tesis que subimos a esta red social hace muchos meses, donde el grupo de poder contrario a Televisa, Grupo Pachuca y Carlos Slim pujarán por arrebatarle el control a Televisa, TV Azteca y Grupo Orlegui. Se vienen tiempos complejos, pero necesarios. Todo quizá por el rescate del fútbol mexicano y un nuevo renacer para este deporte altamente manoseado por un séquito de tipos infames, impresentables y sobre todo basura en este mundo del fútbol mexicano. Pero dime, ¿tú como aficionado volverías a creer en las mentiras de Televisa cuando te venda a su selección? ¿Qué aportarías para mejorar al fútbol mexicano? ¿Seguirás comprando boletos, jerseys y abonos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.